Analizar este proceso de deshielo que ya lleva poco más de 8 meses. Hacemos contacto vía Skype desde Miami con Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia, abogado y politólogo. Buenas tardes, doctor Sánchez. Un gran saludo y por su intermedio a toda la audiencia. Sin duda, hemos presenciado y hemos vivido hoy día un hecho histórico que es objeto de diferentes análisis desde diferentes puntos de vista políticos y desde el interés que tienen las partes que hacen ese análisis. Yo puedo decirle desde el punto de vista de una visión latinoamericana que este es un momento de esperanza para el pueblo cubano que vive cautivo de una dictadura, de la dictadura más antigua de las Américas desde hace más de 56 años, que ve en este nuevo momento la posibilidad de caminar hacia la libertad. Yo quiero decirle que este es el encuentro histórico entre la democracia más grande y más importante del mundo, que son los Estados Unidos, y la dictadura y la tiranía más antigua de las Américas, que es la dictadura castrista en Cuba. Ahora, lo que estamos viendo en el ámbito del derecho internacional y de la política es una nueva herramienta, es un cambio instrumental. Antes era la indiferencia, la confrontación, que ha sido sustituida ahora por la herramienta de la diplomacia, la apertura de embajadas, pero la situación objetiva todavía no ha cambiado. Con estas nuevas herramientas vamos a presenciar una confrontación o un encuentro que generará resultados que tienen que empezar a verse en torno a los principios y valores como son la libertad, los derechos humanos, la justicia, la posibilidad de que los ciudadanos cubanos en algún momento ejerzan democracia, el derecho de propiedad, todos los derechos humanos, incluida la libertad de prensa, la libertad de acceso a la información, todos esos derechos humanos que hoy día no se respetan en Cuba, tienen que ser pasados por el filtro de esa nueva relación con la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, y se espera que eso genere un cambio que la política anterior no habría generado. En todo caso, les reitero, los problemas no han cambiado. Esta es una manera diferente de enfrentar esos problemas. Se ha cambiado la herramienta, se ha cambiado el instrumento, y el evento histórico que hemos visto hoy día, que es la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en Cuba, marca la esperanza de que Cuba deje de ser una dictadura y de que, dejando Cuba de ser una dictadura, otros países también recuperen sus democracias, como son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, los países que están vinculados al socialismo del siglo XXI, que fue una expansión castristo-cubana. Doctor, según su apreciación, hablaba precisamente del respeto a los derechos fundamentales en la isla caribeña. ¿Existe voluntad política en el gobierno de Raúl Castro precisamente para respetar todo lo que es la libertad a los derechos humanos, a la libertad de expresión, libertad de información? Tiene que ser visto esto como un momento de esperanza en el que no han cambiado las realidades. Cuba sigue siendo una dictadura, los derechos humanos siguen sin ser respetados en Cuba. Los cubanos hoy día no son ni más libres, ni ese país es más democrático porque haya llegado una embajada americana, pero lo que sí pasa es que hay una señal de que el instrumento de la relación ha cambiado y se tiene la esperanza de que la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, presente políticamente con todas las de la ley en el territorio de Cuba, controlada por una dictadura, pueda llevar adelante la solución de esos problemas que no han cambiado y que tienen que ver con los valores y los principios fundamentales que han hecho de los Estados Unidos un gran país, que son la libertad, el respeto de los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, al derecho de propiedad, al acceso a la información, a la justicia, a elecciones libres. Cuba no es la única dictadura con la cual Estados Unidos tiene relaciones. Hay otras dictaduras con las que tiene relaciones de embajadas y políticas, pero eso no mueve los principios por los cuales estamos seguros la democracia más grande del mundo seguirá reclamando para tratar de producir
un beneficio al pueblo cubano que suponga la recuperación paulatina y ojalá rápida de su libertad, y de esa manera pueda terminar en Cuba esta ominosa presencia de 56 años, más de 56 años de dictadura, y la influencia que la Cuba castrista ha logrado extender en la América Latina, donde controla países que ha vuelto dictatoriales, a los que les ha privado de su democracia, como son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que empiezan a tener los mismos problemas de violaciones de derechos humanos, presos políticos, exiliados políticos y las características propias de la dictadura que tiene el castrismo en Cuba. No sé si tuvo la oportunidad, doctor, de escuchar el discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Quisiéramos conocer, analizar las palabras del diplomático este viernes, un discurso en el que habló de Estados Unidos y de Cuba como países hermanos. Mire, yo creo que los pueblos de toda América somos pueblos hermanos. Hay que entender el sentido. No me corresponde interpretar al secretario de Estado, pero América siempre ha buscado ser una. El hemisferio americano, el nuevo mundo que tiene anglosajones y que tiene latinoamericanos, hispanoamericanos, es una sola hermandad, y eso es lo que proclama, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, de la cual Cuba fue excluida por su situación dictatorial suspendida y a la cual no quiere regresar. En todo caso, la hermandad entre los pueblos de la América, de todas las Américas, y entre los pueblos del mundo es el fundamento de las relaciones internacionales actuales, porque lo que busca el sistema jurídico, político, internacional hoy en día es la solución de los problemas al margen de la confrontación y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ha generado muchas críticas el hecho de que no hayan sido invitados todos los sectores de la sociedad cubana, tanto sociales como políticos, a este acto de reapertura. ¿Cuál es su interpretación? Bueno, esas críticas son críticas muy serias y sobre las cuales a quien le corresponde dar una explicación es a las autoridades de ambos países que han llevado adelante el evento. Tendrán razones por las cuales han evitado esas invitaciones. Incluso hay sectores de la prensa de Estados Unidos, de Miami. Hoy día hay una publicación en el Miami Herald, ayer una en El País de España, donde se expresa que muchos sectores no han sido invitados, y eso merece una explicación de las autoridades políticas de ambos gobiernos. Y precisamente usted que está en Miami, doctor, ¿cuál es el ánimo de los exiliados cubanos el día de hoy? Yo creo que es un ánimo diferente, ¿no? Porque hay varias clases de exilio cubano. Hay un exilio tradicional, hay un exilio intermedio, hay un exilio muy reciente, hay diferentes criterios de interpretación política. Para unos esto es un golpe muy serio a la libertad y una ratificación, un apoyo incondicional a la dictadura castrista. Para otros este es un momento que abre la posibilidad de la esperanza, pero la gente del exilio de Miami, en el enfoque político, puede tener controversias, pero yo creo que todos, en el fondo, tienen la esperanza de que de esta o de otra manera la dictadura castrista pueda terminar. Quedarse sin país por 56 años es algo que realmente a nadie le debería pasar, y lo que ha sucedido con el pueblo cubano es una atrocidad, lo que sucede hoy día todavía. Hay millones de exiliados que están fuera de Cuba, y el resto de los habitantes de Cuba están presos en la isla de Cuba. Están sometidos a una dictadura totalitaria, a un régimen de violación diaria y permanente de sus derechos humanos. No tienen posibilidades de ir más allá de lo que el Estado les permite. Sus libertades están totalmente restringidas. ¿Para qué le voy a describir lo que pasa en Cuba? Pero el pueblo cubano, por efecto de la dictadura castrista, ha sido sometido desde hace 56 años a una situación de verdadera desgracia. El que no está exiliado está preso en su país, o está sometido a aceptar condiciones que en otros países libres son inaceptables para tener acceso a un estudio, a una profesión o al mismo aparato del Estado.
Entonces, de eso se trata de que ojalá la presencia de la embajada de la democracia más importante del mundo, que son los Estados Unidos, además de la bandera, ponga en el territorio de La Habana y en el territorio de Cuba los principios de libertad, de respeto a los derechos humanos, justicia, democracia, todos aquellos principios que han hecho de Estados Unidos el país más grande del mundo, en contra de todos aquellos hechos de totalitarismo, violación a los derechos humanos, presos políticos, exilio político, asesinatos, que han hecho de Cuba una cárcel dentro de una isla y uno de los países más sufridos del mundo. Mire su situación económica, es una situación de absoluto desastre, la pobreza del pueblo cubano no puede ser más grande, las limitaciones no pueden ser peores, y es por eso que los cubanos de la isla ven la llegada de la embajada americana con una esperanza de libertad, y ellos no están pensando en política, no están pensando en derechas, en izquierdas, en capitalismos o en comunismos. Los de la isla, los cubanos de la isla están pensando en vivir mejor, y los cubanos que están en el exilio están pensando en, ojalá, que las cosas mejoren en la isla y que puedan volver a ver a sus parientes y que puedan volver a tener libertad. Estamos hablando de libertad. Y esa es la esperanza. Por eso le digo que más allá de las opiniones políticas que se puedan tener, que a las hay diversas y muy razonables y muy justificables desde diversos puntos de vista, este es un día en el que vamos a ver que con nuevas herramientas se marca la continuidad del tratamiento de problemas que no han cambiado, que son básicamente la libertad contra la opresión, el respeto a los derechos humanos contra la violación de los derechos humanos, la democracia versus la dictadura. Y vamos a sentarnos con esperanza para ver que ojalá la libertad, la democracia triunfen sobre la dictadura, que es un sistema despreciable que debería abandonar no solamente Cuba, sino los países donde se ha extendido bajo el rótulo de socialismo del siglo XXI. Doctor, precisamente sobre esas opiniones políticas a las que usted está haciendo referencia, el senador Marco Rubio insistió este viernes en calificar como un evento peligroso este proceso de restablecimiento de relaciones. ¿Es peligroso verdaderamente para Estados Unidos mantener buenas relaciones con Cuba? Mire, yo no voy a emitir una opinión sobre cuestiones de política interna de los Estados Unidos. El tema de Cuba y los Estados Unidos tiene varias aristas, y una de esas aristas es que se vuelve un tema de política interna de los Estados Unidos en el cual yo no emito opinión. Yo le doy mi opinión como un analista latinoamericano, como un latinoamericano que es parte de las víctimas de la expansión de la dictadura castrista que ha tomado países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Yo le doy mi opinión como un académico que ve en esto una cuestión entre la esperanza de la recuperación de la libertad y la democracia a un pueblo oprimido por más de 56 años. Hay varios escenarios de disputa. Uno de esos es la política interna de los Estados Unidos, otro de esos es la política interna de Cuba, porque no dude usted que dentro de Cuba hay gente que quiere libertad, y dentro del propio y aparentemente monolítico Partido Comunista Cubano hay tendencias y tendencias que están listas para mayores o menores aperturas, y que saben que los dictadores, por lo mismo de la vida, por su vejez, tienen que desaparecer, y que Cuba no puede seguir siendo lo que es. Entonces hay juegos internos en cada lado con los que hay que ser muy cuidadosos, porque uno corre el riesgo de hacer análisis sin tener los suficientes elementos. Por último, doctor, en cuanto al embargo que mantiene Estados Unidos sobre el comercio con Cuba, ¿cree usted que al corto plazo sea levantado? Mire, yo creo que lo del embargo es un pretexto del castrismo, porque el famoso embargo nunca ha tenido una ejecución como tal. En los hechos, el país que más le ha vendido a Cuba en ventas al contado en los últimos años ha sido Estados Unidos. Lo que Cuba está reclamando es crédito. Y lo que pasa con Cuba es que no es sujeto de crédito porque nunca paga sus obligaciones. Cuba le debe plata a todo el mundo y no le paga.
y en diferentes ocasiones ha condonado deudas, ha hecho desaparecer deudas y no califica para nada en el sistema económico mundial y por lo tanto no es sujeto de crédito. Si Cuba quiere comprar cualquier cosa de cualquier empresa norteamericana o de cualquier otro país, en el caso norteamericano solo tiene que pagar al contado. Y así ha venido haciéndolo con muchas empresas y usted puede ver la balanza comercial cubana que tenía un déficit de 9.000 millones de dólares al año 2014, que estamos hablando de que un país controlado totalitariamente, sin libertades económicas, bajo un régimen absolutamente estatista, centralista y por lo tanto ineficiente y corrupto, lo único que tiene ahora es un gran fracaso económico, por eso cayó la Unión Soviética, y si no cambia ese sistema simplemente va a perecer por inanición. Y cuando desde La Habana se dice o se habla del embargo, están hablando en verdad de crédito. Y yo no sé si terminada esa medida, que puede o no puede terminar, eso es una cuestión de política interna de los Estados Unidos también, Cuba va a tener la capacidad de comprar o alguna gente le ha de dar crédito, porque los empresarios normales en el mundo actual dan crédito al que puede pagar, no al afamado mal pagador más prominente de la región, como es en este caso la dictadura castrista. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos al director del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, por ofrecernos su análisis aquí en Noticias en Vivo. Gracias.